Casado, padre de 6 hijos, doctor en psicología por la Universidad de El Salvador, miembro del Grupo Unidad de Paraná, coordinador general del colegio El Madero, miembro del equipo técnico de la Escuela Especial Alborada, asesor en recursos humanos de algunas empresas de Entre Ríos, gerente de recursos humanos de Amicar Litoral, servicio de internación domiciliario argentino, miembro de la Asociación de Psicólogos Realista, Eche Homo, editor responsable de la revista Kairos y además psicólogo clínico. Y ahora sí, lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el título propuesto para esta charla es buscar la verdad, amar la verdad y testimoniar la verdad. Vamos a intentar describir en qué consiste nuestro plan educativo. Y plan educativo que tiene por protagonista, por centro, paradójicamente, a la gran despreciada de los últimos tiempos, a la enemiga eterna de las ideologías. Y por eso, bien podríamos decir que tenemos una incompatibilidad ya de origen, porque frente al desprecio de la verdad, nuestra primera medida educativa en este plan es doblar las rodillas ante aquel que dijo sin ambigüedades, sin trucos en el lenguaje: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que saberlo, y podríamos decir, tenemos que decirlo. Hoy, en el sistema educativo argentino, es muy difícil salir educado. Y de hecho, a las pruebas nos remitimos, a la experiencia, a lo cotidiano. Ni natural, ni sobrenaturalmente hablando. Y justamente el motivo es que la única que no tiene cabida es la verdad. Pero en fin, podemos decir en simples trazos que la restauración de esta educación tiene por plan, por programa, esta búsqueda, este amor y este testimonio de la verdad. Dividamos entonces esta exposición en esas 3 consignas que constituyen nuestro plan educativo. Buscar la verdad. Buscar la verdad. Buscarla porque existe o debe existir en la vida de los hombres y los pueblos una principalía de la verdad. Es decir, la verdad debe ser para nosotros lo más importante. Y para evitar equívocos, a modo podríamos decir de un pequeño paréntesis, digamos como aclaración, preámbulo, que verdad es lo que las cosas son, es el orden querido por el Creador, orden que si bien
orden que es belleza. La verdad es aquello que late silencioso en lo más hondo de las cosas y a lo cual nuestra inteligencia tiene que adecuarse. Por eso decía bien el maestro alemán Joseph Pieper, que la realidad está entre dos inteligencias. Decía, la inteligencia divina que crea y la inteligencia humana que recrea. Decía, hay verdad en las cosas porque Dios les da la medida y hay verdad en nuestra alma cuando dóciles a ellas las contemplamos tal cual son. Podríamos decir, las cosas son porque Dios las conoce y el hombre las conoce porque las cosas son. Y ahí podríamos decir la síntesis del conocimiento realista. Primacía de la verdad. Pensemos que nuestra felicidad con la verdad eterna. Pensemos por un momento en qué será después de una vida de pena, de lucha, de fatiga, de oscuridad. ¿Qué será finalmente ver limpio para siempre la realidad tal cual es? ¿Qué será después de esta vida ver la realidad como Dios la quiso? ¿Y qué será ver principalmente al autor omnipotente de la creación? ¿Qué será ver a la verdad misma? Pero en esta vida ya tiene que empezar ese itinerario, esta unión, esta amistad con la verdad. Hemos sido creados para la verdad, para vivir en ella. Fuera de la verdad no hay ni salud ni salvación posible. Shentan decía en su clase del 12 de julio de 1973, generalmente oímos decir que en realidad el hombre sabe para vivir. Y no es verdad. El hombre vive para saber. Y el saber constituye en el hombre la verdadera vida, decía Shentan. Y no estaba hablando, por supuesto, que no estaba hablando del saber técnico, del saber accidental, del saber erudito o acumulativo. Shentan hablaba del conocimiento del sabio, de lo único necesario, del conocimiento de aquellas cosas que no podemos desatender. Y por eso es que nosotros rezamos con la liturgia de las horas: impúlsanos a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Y es preciso recordar en la educación esta preeminencia excluyente que tiene la verdad, porque se ha torcido y se tuerce deliberadamente el eje. Y hoy se propone educar para la democratización, para la inserción laboral, para el ejercicio de los derechos planteados ideológicamente. Hoy se propone educar en la diversidad, en el respeto de las diferencias. Y todo, absolutamente todo, es ambigüedad, es falacia, es trampa, cuando no mentira lisa y llana. Tenemos que educar infatigables servidores de la verdad, que la busquen incondicionalmente, sin concesiones, sin desmayo. La verdad merece ser buscada como lo más importante. Y es preciso buscarla con la decisión de adecuarse a ella.
pasa algo extraño, porque hoy hay un culto a la sinceridad, pero de espaldas a la veracidad. Y acá es preciso hacer una distinción, podríamos decir un segundo pequeño paréntesis. Desde ya que el cinismo no es recomendable, desde luego que tiene que haber en el hombre una cierta unidad interior, que lo hagan, como decimos, de una sola pieza, que sea uno en sus sentimientos, en su razón, en sus palabras. Pero a esta sinceridad, que tanto promueve la modernidad, le falta el paso decisivo, le falta el sustento que le dé raíces. Está bien que yo diga lo que pienso, pero debo pensar lo que es. Debo pensar y sentir en la verdad. No debo ser solo sincero. Debo ser veraz. No debo preguntarme tanto por lo que siento. Debo preguntarme si lo que siento responde a la realidad. ¿Por qué hoy no se busca la verdad? ¿Por qué la verdad hoy no es prioritaria? Porque se la ha despreciado para poner en su lugar al hombre, al capricho humano, una voluntad, podríamos decir, a merced de los propios gustos. El hombre ha cortado, como decían recién, los lazos metafísicos que nos unen a la realidad. Hoy la verdad no interesa. Y por supuesto que hay una explicación más honda, teológica y misteriosa. Frente a la verdad solo hay dos posibilidades: reconocerla y amarla aún por nuestros pecados, o bien odiarla y renegar de ella, que es en el fondo el corazón de la soberbia. Debemos ser conscientes que si no educamos, si no rectificamos, si no ordenamos nuestra inteligencia, no vamos a conquistar en nosotros la virtud de la ciencia, ni de la sabiduría, ni de la prudencia. Y sin esa mínima disposición de la razón, no puede habitar el regalo sobrenatural de la fe. En un hombre sencillo, la fe asienta, pero en un irracional no. Entonces, que no nos pase como a Pilato, de tener la verdad maniatada frente a nosotros y preguntarnos desconcertados, consultar, acuciados por el temor del populacho, ¿qué es la verdad? A la verdad es preciso buscarla, es preciso querer buscarla, y además es preciso estar dispuesto a encontrarla. Y por eso que la búsqueda de la verdad requiere con seguridad de dos virtudes: primero de la humildad y en segundo lugar de la perseverancia. Humildad. A la verdad se la contempla de rodillas y con las manos juntas. Y con perseverancia. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta sobreponernos al desgaste, a la rutina, al cansancio, a los fracasos? Y así todo, no hay que rendirse. Parecería que Dios tiene una debilidad especial, si pudiéramos usar ese término para Dios, si tuviera una debilidad por el que persevera, por el que soporta la prueba, por el que no traiciona. Pero por último, en este punto, la búsqueda de la verdad no solo debe existir en la vida personal. Sepamos que debe existir, existe, una dimensión comunitaria de la búsqueda de la verdad.
Comunitaria en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Como común, comunidad. Existe una dimensión comunitaria de la verdad y existe una dimensión social y política de la primacía que debe tener la verdad entre nosotros. Por eso es que el padre García Vieira decía a los educadores, a los maestros, lo primero que ustedes le deben al educando es la verdad. No es una cuestión burocrática, es un acto de justicia, es una obra de misericordia y es un deber de caridad. No tengo derecho a mentirle a mis alumnos, no tengo derecho a mentirle a mis hijos, no tengo derecho a comercializar con la verdad, no tengo derecho a negociar como si la verdad fuera una mercadería para el mejor postor. Y por eso no tengo derecho tampoco a estar esperando las modas educativas o las últimas normativas del Ministerio de Educación. Tengo que estar atento y dócil a las verdades eternas, a los principios que nos cambian, a las enseñanzas clásicas de la Santa Iglesia. La caridad me obliga a decir la verdad. La caridad me obliga a decir la verdad. Y si hay un derecho que tenemos que reclamar en esta era donde los derechos humanos son tan redituables y propicios para la manipulación ideológica, es el derecho a la verdad. Es ese el mayor bien. Y no hay ni unidad ni caridad fuera de la verdad. Debemos estar unidos, por supuesto, en la verdad. Debemos amarnos, por supuesto, en la verdad. Y por eso debo, en esta dimensión social, comunitaria, buscar la verdad en lo político, en el bien común. Por lo tanto, debo cuidarme seguramente de las estadísticas, de la propaganda, de los medios de comunicación, de las modas. Bien recordaba Aristóteles en su Ética Nicómaco que es a la felicidad de contemplar hacia lo que está ordenada la totalidad de la vida política. Toda la vida política se debería ordenar a la felicidad de contemplar. Mi vida individual entonces debe girar en torno a la verdad y la vida de los pueblos debe gravitar sobre ella. El gobernante tiene la obligación de procurar que su pueblo viva y crezca en la verdad. Verdad en la fe, verdad en la moral, verdad en la historia, en la economía. Y la verdad no es una cuestión de consenso, de recuento de votos ni de estadística. La verdad no es una competencia de matemática. Para los aficionados a los números se inventó la quiniela, no la política. La verdad en lo esencial no se vota, se busca con humildad y con perseverancia y se acepta. Segundo, amar la verdad. Porque su búsqueda no puede ser para nosotros mero intelectualismo estéril. De buscar la verdad como acto de mi inteligencia, debe seguirse amarla como acto de la voluntad. Busco la verdad porque en ella encuentro descanso, porque es ella la fuente de gozo. Busco la verdad porque quiero hallarla, y una vez hallada merece ser amada. ¿Es posible conocer la verdad y no amarla? Sí, por supuesto. Los demonios conocen la verdad, pero no la aceptan. No la saborean, como decía recién el Padre. No se gozan en la verdad. Y nosotros también podemos renegar de la verdad. Contra el fiat de Nuestra Señora, el no serviré de Satanás. Y esta es en realidad
la raíz de las ideologías. Y por eso se dice con razón que el demonio es el primer ideólogo. Porque las ideologías son en definitiva el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y por eso, cuidado, porque en algún sentido la ideología en el ámbito personal es aferrarme a mi verdad hasta el desprecio, si hiciera falta, de la verdad. ¿Por qué puede pasar esto entre nosotros, en nuestra propia alma, en nuestro corazón? Porque las ideologías nos subvierten, generan en nosotros una revolución interior, un desorden imperceptible, profundo, pero diario, cotidiano. La revolución no solo se da en el ámbito cultural, o social o militar. La revolución se da también y principalmente en el corazón del hombre, nuestro propio corazón. Y podría ser que ganados por la revolución cultural anticristiana en la cual estamos totalmente inmersos, no amemos la verdad. Podría pasar que estemos subvertidos nosotros, en nuestro propio corazón, que amemos nuestros estados de ánimo, que amemos nuestros caprichos, que amemos la superficialidad de las cosas, que amemos nuestras ideas más allá de la realidad. Entonces debemos decirnos a nosotros mismos en primer lugar: debo amar la verdad que es ajena a mis caprichos y que es sello de su autor. Escuela católica, decía el citado padre García Vieira, no es la escuela que procura como fin último cultivar un sentimiento honesto, no es la escuela que procura cultivar ciertos estados afectivos. Decía, la escuela fideísta, sentimentalista, antiintelectualista no es católica. Por eso nosotros también podríamos decir que ni siquiera se trata estrictamente hablando de la educación en valores, como muchas veces se cree rescatar el estatuto espiritual del hombre. No lo es. Si la palabra valor pone demasiado el acento en la subjetividad de lo que es para mí, ¿qué valores? Debemos educar en el bien, en la verdad, en la belleza. Por eso, contra estas grandes columnas sobre las que se apoya toda la moderna planificación educativa, buscar herramientas para tal cosa, adaptarse a los tiempos, transformar el medio, ejercer los derechos. Qué bueno sería que en la carpeta, la planificación de todo docente, aparezca buscar que el alumno sea servidor incondicional de la verdad, llenar el alma de gozo en la contemplación de la belleza, que la mirada quede transida y el alma extasiada ante el orden de la creación y la grandeza del Creador, porque por acá empieza toda tarea educativa. Todo saber práctico, todo que hacer, que se divorcie de esta raíz, está condenado de antemano al activismo y a una visión pragmática de la vida. Debo amar la verdad aunque me canse, aunque pase el tiempo. Debo amarla aún en los días de soledad, de monotonía, de aridez y de aburrimiento. Solo el amor, el genuino amor, que no es sinónimo de adrenalina ni de diversión, solo el genuino amor puede salvarnos del hastío. El amor elevado por la caridad es el único verdadero antídoto contra la rutina. Hace un tiempo, tal vez ya 2 años, una
abuela, joven, una abuela joven, pero muy cercana a morir, ya sabiendo del desenlace inevitable, me transmitía lo que sufría, sabiendo que se trataba de lo postrimero, de los últimos besos a sus nietos, sus últimas caricias, los últimos instantes viviendo frente a ellos y con ellos. ¿Cuánto daría, me decía esta abuela, que ya presentía el final, por tenerlos un poco más? ¿Y cuántas veces nosotros dejamos que el cansancio o la rutina nos acerque peligrosamente a la ingratitud? Entonces, no esperemos nosotros el final inminente para tomar conciencia del examen del amor que tendremos que rendir al final de nuestra vida. No esperemos el final para agradecer por los amigos, por agradecer el amanecer, los hijos, las alegrías, las cruces, por agradecerle a Dios por la verdad para la cual fuimos creados. Vivamos hasta ahora, mientras podemos, hasta el fondo, el cáliz de Cristo. No podemos dejar que la verdad sea rutinaria. Debo amar la verdad con la frescura del primer día y con la gravedad del último, como si hoy hubiera nacido y hubiera morido. Porque así tiene que ser el corazón del enamorado, sufriente pero intenso, consciente del límite, pero de cara a la eternidad, agradecido en el dolor, decidido aunque cueste a no dejar pasar un solo día tibiamente. Y finalmente, en esta segunda parte, este amor a la verdad tiene que ser una verdadera disposición interior. Eso tiene que ser un hábito, un olvido que se ha pagado muy caro. No hay educación sin autoeducación. La revolución anticristiana entendió muy bien que el verdadero camino se origina en el interior. Muy bien lo entendió. Y nosotros no siempre lo hemos entendido. Y hemos cifrado muchas veces la clave en el hacer, o peor todavía, en el parecer o en el tener. La virtud es ratificación de mi voluntad. Renuevo diariamente mi filiación a la verdad de su autor porque quiero. Amo a la verdad exigente porque quiero. No tal vez o querría. Quiero. Que es el verbo de los fuertes. La verdad se ama con amor de enamorado. Nos debemos por entero a la verdad. Y ella merece nuestros desvelos y nuestras penurias. Por eso no es por una carga pública ni por otros intereses que la verdad, en las buenas y en las malas, me facilite o me complique la vida, la verdad merece ser amada. Amo la verdad aunque nadie me obligue, aunque nadie me vea, aunque ninguna normativa me lo pida. Tal vez hemos perdido nosotros la noción y el alcance real del hábito. El hábito es vigor, es fuerza interna, y por eso nace de lo más profundo de nuestra alma, debe nacer de lo más profundo de nuestra alma. ¿Cuántas veces nuestros propósitos y nuestros amores quedan en tibios proyectos? Sin embargo, el amor a Dios, a María Santísima, a la patria, al hogar, debe hacerse virtud, fuerza interna, disposición, hábito arraigado en el alma, no por dinero, no por fama. Por lo tanto, bien podríamos decir que si quisieran que cambiemos, tendrían que arrancarnos hasta las tripas, tendrían que cortarnos la cabeza y arrojarla lejos, como han hecho con algún mártir, porque temían de que siga hablando. Sin embargo, nosotros, ¿con qué
a silencio, con qué poco cambiamos los propósitos, con qué poco se aflojan nuestros buenos hábitos. Tercero y último, testimoniar la verdad. Testimonio que se sigue de la gracia de ser cristiano. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros, para eso hemos sido creados, para dar testimonio de la verdad, para vivir en ella y para morir por ella. Soy testigo y debo ser semilla que muere para dar fruto. Y testimonio que es certeza del garante y fidelidad del testigo. Y fidelidad del testigo que es proporcional a la profundidad de su amor. Tendríamos que decir, hemos visto al amor. Si hemos conocido el amor de Cristo, no podemos fallar. Qué buen padre desoye el pedido de un hijo, qué buen hijo mira para otro lado ante el mandato de un padre. Cuanto más tratándose de la fe, tratándose de los asuntos de Dios nuestro Señor. Y no testimoniamos una verdad a nuestra medida, según nuestra conveniencia, sino a la medida de Dios. Por supuesto que en este sentido la verdad nos queda grande. No proclamamos lo que somos, sino lo que debemos ser, lo que queremos ser, lo que nuestra vocación cristiana nos exige. No testimoniamos una verdad a nuestra medida. La verdad en buena hora nos queda grande, nos queda grandísima. Queremos testimoniar lo que debemos ser, lo que queremos ser, lo que hemos recibido como gracia y como don. Testimoniar la verdad. ¿Cuántas veces quedamos paralizados y absortos, oscilando entre la inacción y el activismo? Tendremos que volver a la sencillez evangélica, a nuestros enemigos personales o a quienes nos ofenden y se burlan, a ellos la otra mejilla, a los enemigos de Cristo, de la Iglesia, el testimonio de la cruz y de la espada, a ellos tolerancia cero, intransigencia absoluta, el combate a cielo abierto. ¿Por qué tantas dudas? Tal vez Dios permite sumirnos cada vez más en la vergüenza, porque nuestro titubeo se debe a que no tenemos el amor suficiente para reaccionar sin cálculos, sin poses, sin estrategia, a pura justicia, hecha hábito, hecha calor y hecha pálpito. Y el mundo, ya no como enemigo del alma, sino como lugar de evangelización, el prójimo concretamente, tiene sed de verdad, tiene sed de testimonio. Y nuestro Señor nos pide, nos exige, nos manda como ovejas entre lobos a proclamar la verdad, recibida como don y como tarea. Cristo nos pide que no tengamos miedo. Sí, sí, no, no. Por supuesto que cabe legítimas menciones a la prudencia, a la verdadera virtud de la prudencia, que no es omisión, que no debe ser mediocridad. Por supuesto, pero Cristo me pide que no tenga miedo. Debo proclamar la verdad completa, debo ser testigo de la verdad íntegra, exigente, abarcativa y total. Pero testimonio que no es pragmatismo, es decir, testimonio
que no es desesperación porque las cosas salgan bien, o por la sola eficacia, o por una cuestión de poder. Por eso aquello tan profundo y tan bello de que Dios no nos pedirá cuentas de las batallas ganadas, sino de las heridas en el combate. Dios decide el triunfo, a nosotros nos toca combatir. Decía Allende unos años antes de su martirio: sabemos que no vamos a ser escuchados, pero tenemos el deber del testimonio de la verdad y no dejaremos de clamar en el desierto. Por eso testimoniar la verdad es también prepararse para morir. Tema sobre el que tantas veces volví a Allende, recordando a su querido Sócrates. Entonces, tarea urgente y renunciable de testigos que se recibe con temor y temblor. Tarea difícil, pero tarea que tiene que vivirse con la sencillez de los niños. Debemos ser testigos de la verdad con sencillez, es decir, con niñez evangélica. Sin demagogias infantiles, bien podríamos decir que los niños son testigos insobornables de la verdad. Son testigos de la verdad de fe. Creer en el cielo, en el infierno, en los ángeles, en Dios Padre, como creen los niños. Aceptar el misterio de la muerte, de la eternidad, del mal, de la misericordia, como lo aceptan los niños. Niños sobre cuyos pervertidores Cristo se reserva las más duras amenazas. Posiblemente algunos de ustedes ya conozcan, pero hay unas cartas que unos niños italianos escribieron al niño Jesús. Y el docente tuvo la buena idea de conservarlas y de hacer conocer después las más significativas. Y vemos que si hay personas que se toman en serio las verdades de la fe y las realidades invisibles son los niños. Son testigos de la maravilla de la creación. Querido niño Jesús, decía uno, qué listo eres. Todas las noches consigues poner las estrellas en el mismo sitio. Testigo de la belleza y de su autor. Querido niño Jesús, escribió otro, yo creía que el naranja no pegaba con el morado, pero luego he visto el atardecer que hiciste el martes. Es genial. Testigos de la palabra divina y de la historia de la salvación, vividos con realismo. Querido niño Jesús, me gustaría saber cómo se llamaba tu buey y tu mula. Testigos del cuidado providencial. Querido Jesús, no te preocupes por mí. Yo siempre miro a los dos lados antes de cruzar. Y nosotros tal vez hemos crecido, pero en el mal sentido. Nos hemos hecho racionalistas. Hemos aceptado la rebeldía del hombre moderno ante la potestad de Dios. ¿Cuánto bien nos haría tener un corazón de niño? Qué recomendable que es pedir. Testimonio que tiene que estar sostenido por la fortaleza. Y fortaleza que paradójicamente se cultiva y se acrecienta en la prueba. Cuanto más se nos persigue, decía San Justino, tanto más crece el número de los que se convierten a la fe. Y él decía, nos sucede como con la cepa a la que se podan los sarmientos que ya han dado fruto, para que broten otros más vigorosos y lozanos. El martirio es semilla de nuevos cristianos. Y nosotros tendríamos que pensar cuánta sangre por Cristo para que nuestra fe se avive y se agigante. Sacrifica por la salud a los emperadores,
no sacrificio, no sacrifico. ¿Eres cristiana? Sí, soy cristiana. Testimonio lacónico, implacable, de perpetuo para ganar el cielo por asalto. O como decía un mártir de los primeros siglos, sí, lo sé, es bueno vivir y gozar de la luz, pero nosotros anhelamos una vida mucho mejor. No desdeñamos inmediatamente estos dones terrestres y sin embargo los dejamos deseando bienes mayores y por esos bienes mejores despreciamos lo de aquí abajo. Magistral, bella y heroica clase abreviada de ética. Él mismo dispuso sus miembros para que fueran atravesados por gruesos clavos y al verlo clavado el pueblo gritó: cambia de idea, Pionio, y te quitarán los clavos si prometes hacer lo que se te mande. Y Pionio respondió: ya siento las heridas y me doy cuenta de que estoy clavado. La causa principal que me lleva a la muerte es que quiero que todo el pueblo comprenda que hay una resurrección después de la carne. ¿Qué es completar la redención de nuestro Señor sino estar clavado con Él hasta el fin de los tiempos? El testigo cristiano es fuerte, pero con una fortaleza que no radica en sus músculos, sino en la gracia divina. Por eso el testigo cristiano da cuenta de aquellas cosas que solo ve la fe y está dispuesto a abonar con sangre la certeza de los bienes celestiales. Por eso el temor de Dios y no respetos humanos es el distintivo del mártir. Cristo no promete honores ni una vida fácil, promete su gracia en medio de la persecución y de la cruz. Por eso nosotros, ojalá, en medio de la persecución y del odio del mundo, podamos decir, como decía León de Grel: renuevo mi promesa de intransigencia, más que nunca iré recto, sin ceder a nada, duro por mi alma, duro por mis deseos, duro por mi juventud. Porque esto es un combate, por supuesto, pero el mismo que nos asegura la cruz, nos asegura el triunfo y la resurrección. Cuánto consuelo para nuestro cansancio, para nuestra fe, que suele ser débil, que suele ser precaria. Debemos estar diariamente rebosantes de alegría. No hay forma de que la verdad no triunfe. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. ¿Cuánto nos tiene que llenar de gozo, de alegría y de fuerza? Aún en nuestras miserias, aún en nuestros fracasos, aún en los enemigos y aún en nuestra muerte. Cristo vence desde la cruz y ante la verdad se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos. Pero testimonio que finalmente es un signo y un acto de amor, porque nuestro testimonio es fidelidad a la verdad, pero a la verdad crucificada. Qué esfuerzo, qué desvelo, qué cansancio es suficiente para pagar con amor el amor que Cristo nos ha tenido. A nuestro Señor le hubiese bastado cambiar una respuesta, solo unas palabras, y evitaba la pasión y la cruz. Solo unas palabras y nosotros quedábamos irredentos. Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, tú lo has dicho. Y detrás de este rey, cuánta sangre, cuántas vidas por no cambiar una coma, por no traicionar los amores. Y debemos preguntarnos, ¿podemos nosotros
ser fieles al amor. Dios ha prometido su gracia que libra el buen combate. Y quiero ir terminando con un relato que trae a colación el querido padre Sáenz, el padre Bardot, que fue un protagonista de la epopeya de la Vendetta. Dice el padre Sáenz, fue una de las más espantosas y completas matanzas. No se escapó ninguno, con excepción del sacerdote, y veremos cómo. Después de haber tirado al montón hasta que el humo impidió ver, los azules hicieron salir a los sobrevivientes uno a uno para ejecutarlos al arma blanca. El sacerdote, presa reservada, apareció al final. Trató de consumir las hostias, pero dos hombres lo tenían. Uno de ellos tomó el hostiario y, sonriendo, lo vació en el chiquero de los cerdos que estaba junto al edificio sobre un mantete de suelo, barro y bosta. Puesto que quieres comer tus buenos dioses, ve a buscarlos. De rodillas delante de la sentina, el padre tendió la diestra y un sablazo le cortó 2 dedos contra la tabla del cerco. Avanzó la otra mano y el sable le cortó las falanges. Los soldados se reían a carcajadas. Por detrás de la espalda se apretó ambas manos, por las que corrían 2 chorros de sangre, y con la boca removió el lodo para atrapar con los labios las blancas obleas que flotaban. Era demasiado, y todos cayeron sobre el santo. Unos lo golpearon con la culata del fusil, otros con los gruesos zapatos militares, y le hundían la cabeza en el barco. Me hice el muerto, confesaba un poco avergonzado de esta mentira. Me dejaron. Una vez solo, metió los muñones en el fondo podrido de la charca para guardar su sangre y sus fuerzas. Y los vendianos lo encontraron 1 hora después, lamiendo el matete para recoger las hostias y luchando a cabezadas con los puercos. También nosotros hoy estamos en un combate, a las cabezadas, paradójica y tristemente, también a las cabezadas, luchando contra los puercos. Por eso también nosotros debemos testimoniar con las obras, y deberíamos proponernos que si nos sacan la plata lo haremos con las monedas, si nos quitan la voz seguiremos con las manos, o con los muñones, o con los codos. Deberíamos proponernos y pedirle a Dios la gracia de que nos tengan que coser la boca como a San Ramón Nonato, que le perforaron los labios con un candado. Quisieron evitar que siga proclamando la verdad. Y algunos de nosotros podría decir, no son tiempos fáciles. Y es cierto, pero nunca lo fueron para el cristiano. Porque el mundo odia la verdad, y si somos sus testigos, nos odiará siempre a nosotros. No tenemos compatibilidad posible con el mundo como enemigo del alma. No hay diálogo posible con el mundo, con el nuevo orden, con la revolución, con el liberalismo, con el marxismo. No tenemos nada en común. El único diálogo posible es en la verdad, y el mundo, como trono del anticristo, odia la verdad. No juguemos el juego del mundo, no aceptemos las reglas del nuevo orden. Nosotros tampoco queremos que nos acepten, que nos entiendan, no queremos que nos reciban, no queremos que nos hagan un lugarcito en la Torre de Babel. Justamente por lo contrario de esto pasa nuestro testimonio de la verdad. Verdad que no es mansa, es fuego y espada. Verdad que no es incolora, tiene el rojo de la sangre del martirio. Y no es indolora, es la verdad del sacrificio, es la verdad crucificada. Por acá pasa entonces la clave educativa de nuestro servicio a la verdad, el morir diariamente para dar testimonio de ella, y morir a nuestros pecados,
propios, personales en primer lugar. Morir al mundo que nos segrega y que nos desprecia y que lejos de entristecernos o de ponernos a contar cuántos somos, como si lo nuestro fuera una cuestión de cantidad, nos llena de alegría y de fuerza y nos lleva a pedirle a Dios la gracia de la perseverancia final hasta un minuto después de muerto y a decir, como dijo Siriaco Putillo, ese glorioso mazorquero, que pidió como última voluntad antes de ir a la horca: quiero que me cosan el pantalón a la chaqueta para que una vez colgado nadie pueda decir que a un federal se le cayeron los pantalones ni siquiera después de muerto. Somos testigos, soldados de Cristo Rey, hijos de la Santa Iglesia, cruzados de la milicia redentora. A ti, Señor, el honor y la gloria. Nada más.